cortina nos dice que a partir de ahora empezamos a hablar de todos los planetas retrógrados. Tendría que haber puesto otra cortinita ahora en el... Ahí está, esa me gustó. Porque nos acompaña, al fin llegó alguien al estudio, estaba estudiando gente acá. Hola, ¿cómo va, Paulina Hoffman? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, está un día desolado hoy, un día Un día desolado, sí. Estamos ahí... de vacaciones, ¿o no? De los otros. De los otros, claro. Mía no, y de Leo tampoco. Un descansito. Sí, después tenemos que evaluar qué es mejor, nosotros dos solos o que vengan nuestros compañeros. Pero eso después. No, obviamente los extrañamos. Los extrañamos, siempre suman ahí Sí, un montón. Así que... Sobre todo cuando no sabes qué decir, ¿viste? Le das al otro. Pero hoy no tengo dónde, entonces había que mandar fruta. Así que bueno, un día distinto, ¿no? Sí. Ahí haciendo. Bueno, planetas retrógrados. vamos a hablar hoy de los planetas retrógrados en astrología. Hoy vamos a estar hablando del cielo en el momento, ¿no? Después hay que ver estos planetas, cómo nos afectan a cada carta natal, pero vamos a hablar de ese movimiento en el cielo que tienen los astros, ¿no? Bueno, primero vamos a explicar un poquito qué es la retrogradación, ¿no? Sí. Es un aparente movimiento porque en realidad la astrología está mirando desde la Tierra. Entonces, no es que, por ejemplo, Mercurio, ahora que se nos acerca, por eso trajimos este tema, ahora el 26 se va a poner retrógrado Mercurio. Entonces, bueno, no es que los planetas vayan hacia atrás, ¿no? Como vieron como esa sensación cuando uno va en la ruta y ve los palos de la luz, Claro. que parece que van hacia atrás, pero no es lo que sucede en realidad. Bueno, con los planetas pasa exactamente lo mismo. Nosotros los estamos mirando desde la Tierra y entonces da esa sensación de que hacen ese movimiento hacia atrás, pero no es lo que sucede visto desde el Sol, Claro, ¿no? es que nosotros vamos para adelante. Es que nosotros estamos desde la Tierra. Claro. Mercurio está entre el Sol y la Tierra, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que genera esa sensación. Bueno, hay una sincronía, ¿no? Entre lo que sucede en el cielo, los astros no nos determinan, pero hay una sincronía con lo que pasa en la vida del ser humano. Entonces, de ahí que se analizan estos ciclos que nos traen, que se puede activar, que está activo, ¿no? Estos planetas, bueno, hoy vamos a hablar en general, ¿no? Cada uno después viendo el grado en el que sucede, grado, minuto y segundo que sucede en el cielo, es cómo le va a afectar a su propia carta natal. Pero vamos a hablar en general, digamos, ¿no? Mercurio va a retrogradar 3 veces por año, ¿no? En estos ciclos, ahora se va a poner retro el 26 de febrero. Y Mercurio tiene que ver, ¿no?, con la comunicación, con la manera de comprender el mundo. Mira. Bueno, lo va a hacer, Mercurio en este momento está en el signo de Piscis, así que esto que tenemos que es como repensar, como rever, como analizar, ¿no? Es como que la energía en los momentos cuando los planetas se ponen retro, la energía en vez de ir hacia afuera, va hacia adentro, ¿no? Entonces todo esto de la forma de pensar, de comunicar, todo eso, va a ir más hacia el interior. Al estar en el signo de Piscis vamos a tener, va a ser algo que tiene que ver con las emociones, ¿no? Bueno, estás muy callado, Pablo. Sí, estás sí, pensando, no sé si estás analizando o estás ya en Mercurio retro. No, te estoy escuchando y pensando qué preguntarte, pero quería que desarrolles más y decirle a la gente que se puede comunicar al 1552-1293 para que te pregunten ellos también, porque es un segmento del programa que sé que la gente presta mucha atención. Buenísimo, sí, esperamos ahí los mensajitos de las dudas que tengan o algo que quieran comentar. Bueno, así que como decíamos, esta forma de repensar va a tener que ver con Piscis, que es en el momento, ahora Mercurio está transitando en el cielo por el signo de Piscis, ¿no? Es un momento muy propicio, como Piscis tiene que ver con los sueños, por ejemplo, para analizar los sueños, ¿no? A partir del 26 de febrero, en ese periodo hasta el 20 de marzo, analizar los sueños, ¿no? Porque cuando el planeta se pone retro es como que todo va más lento, ¿no? Todo va más lento, claro, y va hacia adentro. Te da tiempo de repensar las cosas. Te da tiempo de repensar. Después, cuando el planeta se vuelve a poner directo, ahí es donde se activa lo que uno repensó en ese ciclo, ¿no? Bueno, también tenemos mucha movilización en esto. Piscis está regido por Neptuno. Neptuno entró hace poquito en el signo de Aries, ¿no? Entonces un momento como para todos esos sueños que tuvimos, materializarlos, ¿no? Cuando este Mercurio se ponga directo, va a traer
todo esto de tal vez todo ese tiempo que pensamos, cada uno va a tener también sus sueños distintos, ¿no? Y luego de repensarlos y proyectarlos en ese momento, de que el Mercurio Sí. se encuentra retro, cuando se ponga activo el 20 de marzo, ahí es tiempo en donde esos sueños se concretan y salen hacia afuera, ¿no? ¿A qué sueños se refieren? ¿Al que tenemos chiquito acá al alcance de la mano o a ese gran sueño que esperamos hacer alguna vez en la vida? Todo. ¿Todo? Todo, ¿no? Como, por Aprovechen. ejemplo, puede ser, pongamos un ejemplo, ¿no? Alguien piensa, quiero ir de viaje, ¿no? Sí. Siempre dice, yo nunca me voy de viaje, qué sé yo. Entonces, tal vez, durante el Mercurio retro, empiezan a aparecer, como Piscis tiene que ver mucho con las imágenes, ¿no? Con esto de los sueños, de las Sí, imágenes. lo que se nos aparece o sea, rige un poco la mente. Claro, pero va a ser una mente teñida por agua, por Ajá. las emociones, porque está en Piscis en este momento, ¿no? Entonces tal vez durante el periodo, ¿no? Si el sueño de una persona es irse de viaje, tal vez en este periodo de retrogradación empiece como a decir, pero Vas armando las valijas. a ver, sí, o al menos viendo a ver, no sé, cómo armo el viaje, o a dónde voy, o cómo podría ser, ¿no? Y luego, cuando el 20 de marzo se ponga activo, tal vez ahí, no sé, si alguien pensó en tomarse un pasaje, un colectivo, un avión, o no sé, o arreglar el auto, ponerlo en regla, lo que sea, tal vez ahí el 20 de marzo es como que ya active hacia cumplir ese sueño, ¿no? ¿Por qué es que, hablando, de todos los planetas, hablando de todos, ¿no? Sí. Uno habla vos decías 20 de marzo y es como una fecha que yo creo que todo el mundo, según mi entender, lo que veo, dice, bueno, ya está, ahora empezar el año. Como que empieza el año, sí, ahí también está el 0 de Aries, en Pero general claro, del a partir de zodíaco. esa fecha es como de esa que- fecha, sí. Es como que ahora todavía es el tiempo de vacaciones, ¿no? Claro, de claro. cierre de ciclo, y ahí es bueno donde cambia la estación del año, Sí, ¿no? uno Entonces, le cambia la mente también, porque estás de vacaciones y tenés la mente de vacaciones y estás como en modo... Pero a partir del 20 de marzo como decís, bueno, listo, ya está, ahora... Sí. Y se ponen las pilas para trabajar Sí. y Sí, lo sí, cotidiano. Sí, tal cual. Es, bueno, el arranque del otoño acá en el hemisferio sur y el arranque de la primavera en el hemisferio norte, ¿no? Entonces Ujú. ahí es como está pensado el inicio de los ciclos. Claro. Tiene que ver mucho con eso. Bueno, en este periodo también de Mercurio retro lo que hay es como muchas interferencias de las comunicaciones. Si uno se pone a pensar, a veces las señales de internet es cuando anda más, Lindo. fluctúa más. También a veces las comunicaciones, ¿no? Cuando uno habla con alguien y por ahí no se queda para encontrarse en algún lugar o algo y a veces pasan interferencias Y que... no va. Y no va. Entonces, en este periodo es bueno tener en claro esto. Si uno quiere concretar algo, ser bien claro y asegurarse de que sea bien específico y que la otra persona nos entienda. Porque Claro. es un periodo en que se da esto mucho, las confusiones, la no entender, uno entiende una cosa, el otro entiende otra. Entonces, a veces asegurarse. Lo mismo, Mercurio tiene que ver con papeles, por ejemplo, también trámites. Entonces, a veces si uno en este periodo tiene que hacer algún trámite, es como asegurarse bien de no sé, antes de firmar, leer bien todo lo que dice. Son Pensar como- antes de hablar, una cosa así. Es que uno, Algo o sea, va a parecido. pensar antes de hablar. Eso, No, hay entonces- gente que habla y después piensa. Bueno, pero tal vez, por Yo, ejemplo, por ejemplo. los arianos, tal vez que tienen más energía expansiva hacia afuera, tal vez es un periodo en donde un Mercurio en Aries tal vez se frene un poco. Sí. En algún momento, no todos, la esencia siempre va a salir, pero bueno, es un periodo donde pueden pasar esas cosas, ¿no? Bueno, si vemos también los contactos que va a hacer en ese periodo de tiempo Mercurio en el cielo, uno de los contactos que tiene hace un trígono al Júpiter, que también está en Cáncer, Ujú. ¿no? Y Cáncer tiene que ver con el pasado, ¿no? Entonces a veces puede ser que sea un periodo en donde uno se acuerda cosas del pasado o personas traen cosas del pasado, situaciones del pasado, ¿no? Y acá pueden pasar dos cosas. Por un lado, a veces, no sé, esto cuando uno siempre dice, porque a mí me pasó tal cosa, ¿no? Como un poco ese lado de víctima que a veces, Sí. ¿no? O porque mi mamá esto, porque mi papá el otro, porque mi familia, porque mi jefe, ¿no? Entonces, por ahí un poco replantearse, ¿no? De esto, ¿qué de esto es mío? ¿Qué puedo cambiar de alguna manera, ¿no? Esto de que vamos repensando
es un ciclo para traer eso del pasado. Como también las cosas buenas, ¿no? A veces si uno en otro periodo tuvo, no sé, un ejemplo, que uno diga, no, yo en tal año iba al gimnasio y me sentía re bien, Claro. y entonces volver a traer eso en donde uno se sentía de mejor manera, ¿no? Para, por ahí quien te dice volverlo a vivir también. Volverlo a vivir, claro, tal cual, esto, como repensarlo en el ciclo que Mercurio está retro y luego del 20 de marzo, ahí es como implementarlo, ¿no? Puede traer eso, de alguna manera. Bueno, y después también otro contacto importante que va a ser es con Venus. Ese contacto lo tenemos ya en marzo también, ahí cerca de cuando se pone directo. Bueno, como sabemos, Venus tiene esto de la autoestima y de los valores, ¿no? Entonces, lo que puede suceder, a veces no, una persona que tenga el autoestima baja, puede ser que en este momento le traiga algo que diga, ah, no, pero... no sé, no sentirse a veces menos No que va los por demás, ahí. no va por ahí, ¿no? Como algo que te traiga lo contrario, ¿no? Presente. El decir yo sí puedo, sí, ¿no? Situaciones de la vida que pueden traer que uno no es menos que nadie, ¿no? Y si no, al contrario, una persona que es como que tiene la autoestima muy elevada, durante Le este baja. periodo le baja como decir algo de la realidad, lo va a contactar y va a decir, bueno, no sos el mejor de todos, ¿no? En esto de poner en el equilibrio. Ujú. Así que bueno, todo eso son cuestiones que podemos ver en este ciclo. Después hay que ver a cada uno cómo le influye a su carta, pero sería como un panorama general, digamos, Claro. ¿no? De ahí, desde el 26 de febrero Al 20 de marzo. 20 de marzo. Todo esto es Mercurio retrógrado. Todo eso va a estar, en ese tiempo va a estar Mercurio retrógrado. Ujú. Así que bueno, ahí a repensarse, a tomar las medidas precautorias, a veces esto de la comunicación, cuando queremos que el otro entienda un mensaje. O esto de firmar los papeles, alguien que tenga que firmar algo, ahí, tomar esos recaudos de leer todo bien. No En es que- esa fecha. En esa fecha. Después ya se pone directo y bueno, y sigue su curso normal, Claro, ¿no? sí. Hasta que vuelve otra vez, claro. Hasta que vuelve otra vez, tal cual, tal cual. Esto va a ser 3 veces por año, es Mercurio. ¿Y la próxima cuándo sería? Y después tenemos el 29 de junio, va a ser el De próximo junio a julio. de junio, del 29 de junio al 27 de julio. Y ahí va a retrogradar en Cáncer, que, o sea, todo el Claro. año Mercurio lo que hace es, va por elementos. Claro. Como está muy cercano al Sol, va a retrogradar por elementos, así que todo lo que repensemos durante este año y el próximo también van a tener que ver más con los sentimientos, o lo que repensemos va a estar teñido por lo que es el agua, los sentimientos, las emociones. Y va retrogradando en el signo por el cual va pasando. Claro, claro, Bien. en el momento que va... ¿Y el último del año? Y el último del año va a ser el 24 de octubre hasta el 13 de noviembre. Y ahí va a ser en Escorpio, En que va a Escorpio. ser en ese momento. Así que bueno, pero para eso falta... Sí, ya lo vamos a hablar a eso después más adelante. Yo para que la gente se vaya preparando. ¿viste? Claro, claro. Bueno, después vamos a seguir lo que pasa con Venus. Venus va a retrogradar, pero cada año y medio. Ah, mira. Al estar más lejana al Sol, va a retrogradar más espaciado, ¿no? O sea que cada 2 años hay más planetas que hacen retrogradación, digamos. Cada planeta tiene su movimiento, su velocidad, y eso hacen que los planetas en el cielo se vayan separando y se vayan uniendo, ¿no? Sí. Y eso es lo que hace las distintas combinaciones, las distintas comunicaciones. Mercurio, como está muy cerquita del Sol, entonces ahí es como que el Por planeta eso- más veloz. Entonces, por eso las tres vueltas, ¿no? Las 3 retrogradaciones. Venus ya es la segunda órbita que sigue, va a retrogradar cada año y medio. Cuando Venus se acerque más hacia la Tierra, ahí es donde se va a producir la retrogradación. Y este movimiento que hace aparente, ¿no? De ir más hacia la Tierra es como también ir más hacia nosotros, ir más hacia adentro, ¿no? Venus, como habíamos visto, tiene que ver con los valores, ¿no? Con la valoración. Entonces, en el periodo que Venus esté retro, eso es lo que se va a analizar, ¿no? Como no ir tanto, a veces puede pasar cuando Venus está retro, como un tiempo en donde los valores van a venir más desde nosotros, Como que repensar. uno se quiere más. Sí, y también no por ahí sacarse un poco esto, ¿no? Los mandatos familiares, lo social, y si no uno ahí empezar a pensarse desde uno, qué valora uno desde lo que uno siente, por ahí puede ser, Sí. no desde lo que es impuesto socialmente, ¿no?
Cuando Venus está retro también aparece con los vínculos, ¿no? Tiene que ver con los vínculos, así que hay a veces vínculos que ya no se sostienen durante la Venus retro, es como que uno lo analiza y al terminar ese periodo es como que hay vínculos que se sueltan, ¿no? Ahí vemos muchas separaciones o amistades de años, a veces que si ya venían no funcionando, puede ser que menos funcionan. Que menos funcionan, ¿no? Y bueno, una recomendación para cuando la Venus está retro, también viste que Venus tiene que ver con el dinero, con los valores. Entonces a veces no es un periodo para hacer grandes compras, ¿no? Porque a veces uno puede comprar algo que luego no sea lo que esperaba, lo que necesitaba, lo que esperaba, las expectativas que tenía. Compras algo y te llega algo que nada que ver, ¿viste? Compraste un zapato y te llega una sandalia, nada que ver. ¿Viste? Ahora No sé si así, pero a veces por ahí, no sé, uno te compras algo que te parece que es re útil y vos decís, ay no, era mejor si, claro. si era, no sé. Si guardaba un poquito más de plata y lo compraba más adelante. Sí, o no era algo que necesitaba tanto, por ahí necesitaba otra cosa, o bueno. Algo así como en ese periodo, por ahí más vale analizarlo y hacer las compras luego de que pasó. La próxima Venus retro la vamos a tener el 3 de octubre. Falta todavía del 3 de octubre al 13 de noviembre. Así que en ese periodo... Se puede ir preparando la gente pensando qué hacer cuando pase. Claro, en general, o sea, siempre pasa. Lo que pasa es que cuando uno tiene conciencia de la astrología, uno se da cuenta, ¿no? Porque a veces es como que uno dice, ay, bueno, no sé, por ejemplo, esto, si uno piensa en amistades que ya no funcionan y no piensa que, si no tiene conocimiento de astrología, que es la Venus retro, lo que va a hacer que una relación se termine o no. Claro. ¿No? Pero a veces si uno tiene ese conocimiento y ve vínculos que ya no funcionan, también dice, bueno, tal vez en este periodo se pueden terminar, ¿no? De alguna manera. Bueno, igual cuando Venus está retro también es un muy buen periodo para lo artístico, ¿no? A veces es como el lado bueno que trae, ¿no? No hacer compras o los vínculos ahí, que también es bueno una depuración de vínculos, a veces no sostener vínculos que no nos llenan, digamos, o sea, ¿no? Soltar. Pero es un muy buen momento para la expresión artística, para las creaciones, ¿no? Bien. Así que ahí a veces tal vez los músicos o los quienes pintan o quienes hacen poesía, es un muy buen periodo para ellos. Para las inspiraciones, ¿no? Bueno, y vamos a seguir con el otro planeta que es Marte. Marte, como vimos, es la acción. Sí. Entonces, cuando la retrogradación de Marte sucede cada 2 años aproximadamente, ya Marte está después de la Tierra. El que más tarda. Claro, porque ya está después de la Tierra, ¿no? Tenemos el Sol, tenemos Mercurio, tenemos Venus, tenemos la Tierra y ya Marte es exterior a la Tierra. Claro. Entonces ya Marte lo vemos más en su órbita normal, ¿no? Porque ya está después de la Tierra, nosotros estamos mirando desde la Tierra, entonces por eso son cada 2 años. Marte va a tener que ver con la acción, ¿no? Sí. Entonces, esto que decimos siempre cuando el planeta está retro, que la energía en vez de ir hacia afuera va hacia adentro, lo que repensamos en ese periodo es la motivación, ¿no? A veces, ¿en qué gastamos la energía? ¿Qué nos motiva? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Repensamos esas acciones. Así que, bueno, vamos a analizar la vitalidad. ¿Dónde ponemos nuestra energía? También nos hace a veces analizar las conductas del pasado, ¿no? ¿Qué de esas conductas podemos cambiar? El próximo Marte retro recién va a estar en enero del año que viene. El 11 de enero del año que viene hasta el 2 de abril del 27. Son como periodos más largos, ¿no? Como que tarda 2 años, pero bueno, son periodos más largos los de Marte. Acá me preguntan cómo afecta la luna en Leo, Aries y con luna en Capricornio. Este año, bueno, te manda besos. Es Laura Silveri que escribe. Ah, mira, bueno, ¿cómo era la pregunta? Ahí cuando estamos con la luna. Fíjate ahí que, a ver si vos la podés interpretar. ¿Cómo afecta una luna en Leo, ascendente Aries, con una luna en Capricornio este año? Bueno, acá estamos en otro tema, pero bueno, habría que ver a esas lunas en el grado que están, y a ese grado en el que están, ese Mercurio, por ejemplo, ¿no? Si estábamos hablando de Mercurio,
la luna es la zona de confort, ¿no? La zona de la base emocional. Entonces, a veces, cuando, por ejemplo, que un Mercurio retro afecte armónico, vamos a ver, vamos a fluir con esas emociones, con esa base emocional que tenemos. En cambio, si tenemos un efecto de cuadratura o de tensión, tal vez ahí, como nos sentíamos seguros de alguna manera, eso se va a ver movilizado, ¿no? Como que van a aparecer desafíos que hacen que ya no nos sintamos tan seguros con lo que nos sentíamos seguros, ¿no? No es nada que ver con lo que veníamos hablando recién. Claro, por eso ahí estamos hablando de una luna natal, por ejemplo. Entonces, si veríamos esto, cómo le afecta el Mercurio retrogradando. Sobre todo hay que tener en cuenta los grados, todo lo que tengamos en la carta natal, por ejemplo, el que lo quiere ver, no sé, Mercurio, por ejemplo, va a retrogradar desde el grado 22 al grado 8, ¿no? Hacia atrás. Entonces, en una carta natal, todo lo que uno tiene entre esos grados, entre el 8 y el 22, va a estar afectado. Hay que analizar cómo lo afecta, ¿no? Si de manera armónica, que va a fluir, que va a ser fácil, o si va a ser de manera inarmónica, que nos va a plantear desafíos para que cambien. En ese caso, por ejemplo, la luna puede ser que lo que cambie sean las emociones o donde uno se sentía seguro, ¿no? Con algo que uno se sentía seguro. El lugar de confort. El lugar de confort, tal cual. Exactamente. Bien. Y bueno, ¿y cómo seguimos? Ahí. Bueno, cuando tenemos de natal el Mercurio retro, a veces tenemos esta tendencia a repensar más las cosas, ¿no? Ya desde base somos más de repensar las cosas, ¿no? Sobre todo a veces se nota más en los Mercurios que son de fuego o de aire, que son más hacia afuera. Tal vez no van a ser tan expresivos, sino que como van a tener como una dosis ahí, ese matiz de pasar un poco por el tamiz antes de pensar, planificar algo antes de decirlo tan espontáneamente, ¿no? Yo estoy esperando que diga cómo viene el planeta retro con Capricornio, cómo viene Mercurio, cómo viene todo lo que sea Capricornio. Claro, hay que ver ahí, por ejemplo, si estamos de Capricornio, tenemos en sextil, ¿no? Piscis y Capricornio están en sextil. Y esto es como una herramienta. ¿Y qué es eso? Ahí sextil son 60 grados, hay que ver si exactamente da en esos grados, pero cuando uno se hace dos planetas se comunican en forma de sextil, que son 60 grados, es algo armónico, es algo que uno tiene que darse cuenta, pero es una herramienta que tiene. Entonces fluye de alguna manera, ¿no? Entonces, no hay que hacer nada, hay que dejar que fluya. Dejar que fluya. O sea, hay que hacerlo consciente. Hay que decirse, claro, yo tengo esta herramienta que me puede servir, ¿no? Por ahí tal vez el sol en Capricornio sirve, es un momento que me sigo quedando con el esfuerzo, con planificar, con hacer las cosas con un método, ¿no? Como que de esa manera fluye. Tal vez si en otro momento se pone en un aspecto que es de tensión, va a ser donde repienses, por ejemplo, el método, ¿no? Va a decir, a ver, esto me servía, pero tal vez este otro método es más efectivo, ¿no? Entonces el desafío te trae al cambio. Pero de manera de sextil es algo que fluye de manera armónica, ¿no? No tiene desafíos, digamos. No había escuchado nunca. Sí. ¿Hay más mensajes? ¿Hay más mensajes? A ver, hola, quería dejar una pregunta para Paula. Me encanta cómo explica muy claro y entiendo bien. Y dice... Entretenido. Entretenido. A ver si vos lo alcanzás a leer porque está la letra borrada. Hablando de natal como el mensaje anterior. En la carta natal también hay planetas retrógradas. Muchas gracias, Carla. Sí, de lo que estábamos hablando recién, cuando tenemos desde natal un planeta retrógrado, ¿no? Es como que no sale tan espontáneo, ¿no? Si fuera Mercurio, la forma de pensar, de comunicar, ahí eso que se repiensa antes de expresarse. Si fuera Marte, es ahí la acción más contenida, ¿no? No tan directa como un Marte en Aries directo, por ejemplo, ¿no? Che, Pauli, estaba pensando, porque es cierto, lo explicás bien clarito. Ahí está. ¿Te gustaría tener un espacio en la radio? ¿Como programa propio que hable de los signos y ya se explayan más? Sí, es algo... O sea, me gusta mucho la consulta, ¿no? La consulta, el 1 a 1. Bueno, porque el consultorio de Paulita. El consultorio. Así le podemos poner la sección, ¿viste? El consultorio de Paula. El consultorio.
Sí, está bueno esto de la radio, pero también es como más general, ¿no? A veces está bueno lo de la consulta, el ver caso a caso y poder focalizar, ¿no? Esto cuando uno ve exactamente, por ejemplo, no sé, un Mercurio retro en la carta natal que se comunica con un Marte o con que está en tal Claro, casa, que está en sextil. que está en sextil, a otra. Aprendí. Claro, tal cual ahí, Bien. los términos astrológicos. ¿Y qué Así. queda ahora para ver de No, retro? otro día vamos a hablar de también de las retrogradaciones, pero tal vez de esto de los planetas transpersonales por ahí, Ajá. que son más lentos, son más ciclos, más generacionales, Más grandes, más amplios. más amplios, ¿no? Hoy como focalizamos en lo que son los planetas personales, ¿no? Esto que Bien. tenemos como más alcance de la mano, más al día, y que retrogradan con más frecuencia, ¿no? Bien. Bien. Hoy que tenía más tiempo se vino con una hojita sola, ¿viste? Otras veces tenía un montón de información y había muchas cosas. Hoy No, pero es interesante. Yo a veces me quedo callado esperando que la gente participe. Obviamente que este es un momento entre vos y la gente. Y voy aprendiendo, porque yo, por ejemplo, seguramente el vecino que nos está escuchando le pasa lo mismo. Lo ve al horóscopo, pero no de la manera que vos lo planteás. Nosotros yo, por ejemplo, a mí me interesa mucho que digan de Capricornio, a Leo del signo de él, pero hay gente que te lo cuenta de otra manera, pero vos está bastante claro y me encanta cómo vamos aprendiendo junto a la gente. Claro, eso pasa porque a veces, bueno, esto para que se entienda para todos, a veces se generaliza, pero es tan compleja la astrología y cuando uno ve una carta que esto, uno no dice, por ejemplo, no sé, el Mercurio retro a los de Tauro les afecta de tal manera. Bueno, hay todo un proceso, ¿no? Es muy compleja la carta, entonces por un lado está bueno esto de generalizar para que se entienda para todo el mundo, pero es mucho más complejo, ¿no? Es tan complejo como el ser humano. Acá me dicen, hola Pau, qué lindo verte, porfa contanos si tenés agenda abierta para consulta, porque se viene la temporada de Piscis y necesito el pronóstico de este año. Buenísimo. Sí, tenemos agenda abierta. ¿Viste? Vamos ¿Empezó a la consulta? Buenísimo, vamos a pasar las redes, entonces digamos, me pueden seguir en Plutonia Astrología en Instagram. Bien. Si no, también se pueden contactar al celular 2284 65 98 52. 2284 65 98 52. Ahí, genial, y sí, podemos ver cada caso particular, que puede ser esto, la carta natal, que es desde donde partimos, la carta dracónica, que es la carta de la luna, y después todo cómo nos influye lo temporal, ¿no? Esto que hemos hablado de los retornos de los planetas, cada uno lo que quiere saber, lo que le moviliza en cada momento, ¿no? Bien. Bueno, Paulita. Así que, bueno, muchas gracias. A partir de ahora la sección se llama el consultorio de Paula Hoffman. Le cambiamos, en vez de segmento ya es el consultorio. Vamos. Sí, dentro de poco va a ser el programa, ¿viste? Hablamos toda la mañana de astrología. Claro. Hay que ver cuánto se engancha con toda la mañana de astrología. No sé, ¿eh? Yo creo que sí. Hay gente que se engancha en distintos puntos de la astrología, como decía, pero yo creo que sí, que vas a tener éxito. Gracias. Bueno, Nos vemos el sábado que viene nos vemos el sábado que viene a las 11 de la mañana. a las 11 de la mañana. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Este fue el segmento de Paula Hoffman.